A partir de este minuto, para los fanáticos de Dr. File, hacemos el gran recuento 2015 de los mejores momentos vividos junto a Dr. File. Empezamos con el número 5. En el número 5, los grandes secretos de las pirámides en la Tierra. Este es el recuento 2015, Dr. File. Es porque la gente lo ha optado por estos capítulos. Y cuando uno habla de las pirámides, Ignacio, bueno, hemos hablado más de alguna vez en este recuento, es bueno hacer estos recuentos, porque para partir, uno tiene que señalar que la gran pirámide y las pirámides en general de la Tierra son un enigma mucho más profundo del que uno se imagina. Como estamos viendo, por ejemplo, este modelo que estamos observando tiene referencia a la gran pirámide de Egipto. Ajá. Y tiene, digamos, viene a complementar todo lo que uno tiene que señalar respecto de la pirámide. Primero, ¿qué era la pirámide? Y uno tiene que señalarle a todos los amigos, ya lo hemos, y es bueno hacer estos recuentos, señalar que uno puede afirmar que para muchos era una tumba. Claro. Y así está establecido por la historia oficial. Pero también al mismo tiempo era otras cosas. Y eso es lo que nos va a introducir al gran enigma. Porque uno puede señalar también que la gran pirámide de Egipto era un cenotafio colectivo. Cenotafio colectivo, ¿qué significaría eso en palabras simples, Cristian? El cenotafio colectivo, en palabras simples, es una tumba colectiva del pueblo egipcio. No solo para grandes faraones. Sí, y donde en los cenotafios es una tumba simbólica, donde el cuerpo a quien se le dedica no se encuentra. Entonces, también se construyó en este sentido la Gran Pirámide como una obra pública. Esta no es una obra de esclavos, lo primero que uno tiene que señalar. Porque trabajaron esclavos, sí, pero a muchísima gente se le pagaba con cerveza, con lino. Y eso está escrito en los textos de las pirámides. Entonces, la gente trabajaba en la pirámide como como una gran obra para lograr la inmortalidad del pueblo egipcio. Entonces, cuando uno ve que esto data de, según los textos, digamos, los datos oficiales, de la cuarta dinastía de Cristo, del Egipto antiguo, estamos hablando de hace más de 4000 años, uno tiene que señalar que, claro, cumplió entonces el objetivo de ser una tumba colectiva, es decir, la señal de la inmortalidad del pueblo egipcio, porque si nosotros decimos Egipto, lo primero que se nos viene a la cabeza es la Gran Pirámide. Lograron en ese sentido el pueblo quedar inmortalizados en este símbolo piramidal, el más grande del mundo, aunque ahora está saliendo, muy probable que se haya descubierto una pirámide más grande aún que la de Egipto en todo lo que es la cultura maya. Eso va a ser tema del futuro. Pero lo cierto entonces es que tenemos un cenotafio colectivo, una tumba colectiva. Pero al mismo tiempo la Gran Pirámide, y todos los amigos en casa ya lo pueden ir observando, que era también un gran reloj estelar. Todo el complejo piramidal, es decir, la Gran Pirámide, las tres grandes pirámides de Giza, con la Esfinge, medían lo que se llama el año platónico. En los antiguos griegos se hablaba de este año de 26.000 años, como vemos en este modelo, en estas imágenes. Es decir, se estaba apuntando, la pirámide es una especie de reloj estelar que marca el ciclo precesional de 26.000 años, que es, en palabras bastante simples, lo que demora la Tierra en pasar por la influencia de las constelaciones del signo del zodiaco, las llamadas estrellas eternas. En ese sentido, aquí estamos viendo cómo cada punta, cada esquina está alineado con estrellas, con los guardianes del cielo. Entonces, esto ha sido un descubrimiento muy extraordinario,
con Aldebarán en la constelación de Tauro. Entonces, después con Regulus en Leos. Mira, cada grado, aquí con Antares en Escorpión y con Fomalhaut antes en Acuario. Esas son... Esto es bien increíble, porque quiere decir que la construcción de cada una de las pirámides, en su posición exacta, en su arquitectura, en su ingeniería, estaba todo fríamente pensado. Sí. Nada era casual. Nada era casual. Entonces apuntaron cada una de las esquinas de las pirámides a los guardianes del cielo, esas estrellas eternas que marcan, en palabras bastante simples, los 26.000 años que tarda la Tierra en pasar por la influencia de los guardianes del cielo, que son, en este sentido, no solamente estas constelaciones, sino que todos los signos del zodiaco. Tiempo que aproximadamente tarda 26.000 años. Entonces y el marcador de las eras, la esfinge marcando por donde se va. Fíjate tú que, y también uno cuando mide eso, por ejemplo, un grado, se medía así en la antigüedad, con un dedo en el cosmos, son 72 años, un grado. Entonces se tiene que pasar 72 años para que las estrellas se muevan un grado. 72 años, un dedo en ese sentido. Entonces fueron midiendo, con los cálculos astronómicos de estas personas que tenían una visión global, porque los egipcios, que es el punto de partida del gran misterio de las pirámides, tenían una visión global de la Tierra, comprendían la Tierra. Tenían, por ejemplo, en la pirámide, ya tenemos 3 grandes explicaciones, que desde mi punto de vista se pueden ir sumando unas a otras. Tumba, cenotafio colectivo, marcador de las eras. Pero al mismo tiempo, la pirámide era un gran... está construida con todo lo que es el número áureo, que es una proporción divina de la naturaleza. ¿Número áureo? El número áureo es 1,618 y tanto, infinito. Y que es una proporción exacta con la cual se construye, el cuerpo humano, las flores, los caracoles. Y es una proporción que uno la puede observar fácilmente. En muchas cosas, y eso tiene que ver también con el espiral del tiempo de la vida en la Tierra, el número áureo. Pues la gran pirámide, construida, cuando uno ve el interior de la pirámide, cuando uno está en el interior de la pirámide, Ignacio, la primera pregunta, lo primero que uno dice es que esto no pudo haber sido simplemente una tumba. Tanta tecnología, tanta ciencia, tanta ingeniería y tantos misterios para que sea una simple tumba, simplemente no. Yo sé que eso no lo aceptan en Egipto, pero para uno que está acá en Chile, no. Por ejemplo, el corazón de la pirámide. Hay detalles importantes. El corazón... Tú que has tenido oportunidad de estar ahí, importante contar a nuestros amigos en casa, ¿cuál es la proporción física de la pirámide? ¿Qué tan imponente es? ¿Es en altura como un edificio de cuántos pisos? Que a veces es difícil imaginar, ¿no? ¿Frente a qué está uno cuando enfrenta una pirámide? Mira, quizá al margen de los más de 130 metros que tenía de altura, en su momento dado los 230 de lado, las más de 5.000 millones de toneladas. Yo recuerdo la experiencia porque en la expedición que yo hice a Egipto, el último lugar fue el Cairo y las Gran Pirámides. Entonces antes vi monumentos fantásticos como los Colosos, como Abu Simbel, como Karnak, como Luxor, como cuantos, monumentos inmortales de Egipto. Y claro, después yo dije, después de toda esta expedición,
voy a ver la pirámide y no me va a impactar después de ver las cosas que vi, como por ejemplo Abu Simbel. Abu Simbel es una maravilla arquitectónica, entre otras tantas cosas. Y claro, y cuando me enfrento por primera vez a la Gran Pirámide de Egipto, prácticamente quedé helado de la impresión. Es un monumento impactante, un monumento magnético. Tú cuando entras a la zona, porque el lugar de Giza se llama la zona de Giza, que es un centro terrestre también. ¿Sí? Las proporciones y las visiones globales que afortunadamente hoy día se tienen, es que la Gran Pirámide es un centro terrestre. Fantástico. Y claro, un centro magnético terrestre que tiene una vibración muy especial, y la pirámide es un monumento impactante. Recuerda también que la Gran Pirámide estaba cubierta con piedra dura caliza, pulida, que resplandecía al sol. Entonces, uno tiene que señalar que esto aparece como un gran faro para aquel tiempo. Por lo tanto, cuando uno habla de este recuento y hacer estas cosas, señalar que, claro, la última explicación de la pirámide es que era también una gran central de energía. Dr. File, estamos haciendo el ranking de los grandes momentos en el hashtag Dr. File MB de este 2015. Pasamos a continuación a revisar el número 4. Enfrentamos a la Biblia y la ciencia, la fe versus el conocimiento científico. El universo, nuestro planeta, el cosmos, ¿fue una creación o se trató de una gran explosión, el llamado Big Bang? Bueno, eso es algo que ha causado mucho interés en muchas personas, sobre todo en jóvenes, en el sentido de que, según la Biblia, se dice que es una creación a partir de la nada, y que la creó Dios de un momento a otro. Pero cuando uno comienza con el relato científico, la historia cambia completamente y la visión se amplía aún más. ¿Por qué? Porque nosotros estamos hoy día viviendo realmente una revelación cósmica. ¿En qué sentido? En el sentido de que por primera vez en la historia de la ciencia, el mundo científico desarrolló durante el siglo XX una teoría que explica el origen del universo. Es decir, un campo que siempre había sido de dominio de las religiones de la Tierra. Por primera vez, la ciencia desarrolla la teoría de la gran explosión universal o Big Bang. Esto es muy interesante porque previo a este desarrollo teórico, ¿no?, el ser humano, al no tener herramientas para explicar su propio origen y el del universo, recurría simplemente a la fe, porque no había otra forma. Hoy día tenemos un camino más cercano al pragmatismo, a la investigación, a la historia. A los hechos, al método científico, es decir, a lo comprobable. A lo empírico. A lo empírico, ver para creer. La teoría de la gran explosión universal. ¿Qué cuenta la teoría? Que es lo importante, que bueno, que en realidad nuestro universo se formó a partir de una gran explosión hace 13.600 millones de años, y que en realidad es técnicamente llamada una fluctuación cuántica, es decir, algo se materializó a partir del vacío. Y en este sentido, esta explicación de la ciencia, para que a todos los amigos les quede muy claro en casa, la materialización a partir del vacío, el vacío no es nada. El vacío es un pleno de energía. De hecho, el vacío a nivel de la ciencia es la más poderosa fuente de energía que se tiene conocimiento. Tan poderoso es el vacío que del vacío sale nuestro universo. Entonces, en este relato científico no hay ninguna referencia a una creación a partir de la nada, como lo plantea la Biblia y todo lo que es la dogmática católica. Es decir, claro,
según la Biblia, Dios creó el universo a partir de la nada, pero eso no resiste ningún análisis filosófico. De la nada, nada sale. Y se acabó el punto. Si había algo en la nada, quiere decir que la nada no era nada, sino que era algo. Entonces, todo el relato bíblico, uno tiene que señalarlo, no es algo preciso científicamente, pero sí es para exaltar el poder de un Dios único. Entonces, se quiere exaltar a Dios, y bueno, es tan grande Dios que incluso saca algo de la nada. Ese sí que, claro, eso a partir de eso, claro, es dogmática y es también apología. Es decir, exaltemos a este Dios único que vino a reemplazar a todo el politeísmo y pongámoslo que incluso saca algo de la nada. ¡Qué fantástico! Pero claro, es una alegoría, no es científicamente sostenible ni filosóficamente sostenible. El universo parte de un punto muy pequeño, según la tradición científica, un punto donde todo lo que hoy día está alejándose de nosotros estaba concentrado. Las temperaturas eran prácticamente infinitas. Las presiones de 10 elevado a 45 atmósferas. Las temperaturas más de 10 elevado a 40 grados Celsius. La densidad 10 elevado a 72. Es decir, era muy denso, era como una gran pelota de energía pura, pequeña, muy alta densidad, muy caliente. Una pelota de fuego. Una pelota de energía, de fuego, como tú dijiste, densa y prácticamente muy pequeña, muy pequeña. Pues bien, la ciencia comprobó esta teoría. Y mira, quizá una vez escuché decir a una gran científica de nuestro país, una premio nacional, decir que quizá el más grande aporte de la ciencia del siglo XX es haber podido reconstruir nuestro universo desde ese instante primordial, es decir, exactamente de 10 elevado a menos 42 segundos, es decir, de una fracción de segundo hasta el día presente. La ciencia ha logrado reconstruir nuestro universo. El tiempo cero, es decir, el origen, todavía no ha podido incursionar la ciencia en ello. Para poder ingresar al origen del universo, la ciencia está desarrollando todo lo que es la teoría de la gran unificación de las fuerzas, es decir, unir las 4 grandes fuerzas físicas en una gran fuerza: la fuerza electromagnética, la fuerza nuclear débil, la fuerza nuclear fuerte y la fuerza de gravedad. Eso es lo que se busca hacer. Se han unido las 3 primeras, pero no se ha logrado unir con la fuerza de gravedad. Es muy probable que para que esta gran teoría se logre, que es una de las grandes aspiraciones teóricas de todos los científicos de punta hoy en día, como Stephen Hawking y otros tantos, más que seguir trabajando conforme a las leyes que hoy día rigen el universo, es muy probable que se tenga, y que ya muchos están volviendo a pensar, los principios físicos. ¿Por qué? Porque cuando uno está acá, a uno le afecta la fuerza de gravedad y todas estas fuerzas, pero en la medida que uno se va acercando y retrocediendo al origen del universo, las leyes físicas son menos válidas. Es decir, en esta pelota de energía pura no hay gravedad, no hay fuerza electromagnética, ni fuerza nuclear débil, ni fuerza nuclear fuerte. Es decir, hay otra fuerza ahí que no está definida. Si los científicos logran escribir una fórmula que defina esa fuerza, es como estar leyendo lo que pensaba Dios en el momento de la creación del universo. Es decir, pero no se ha logrado. Y como te digo, por ejemplo, el tiempo que medimos con un reloj, este tiempo depende del espacio. Es decir, hay tiempo y hay espacio. Y el espacio propiamente tal
comienza 300.000 años después del Big Bang o gran explosión, porque es, claro, esta pelota de energía pura explota, comienza a inflarse y comienza la temperatura a bajar inmediatamente. Después de 300.000 años se dan las condiciones para que aparezca el primer átomo de materia. Es decir, se une un protón con un neutrón y un electrón girando, la materia. Es decir, uno puede hablar exactamente de espacio y de tiempo 300.000 años después de la gran explosión. Es decir, el tiempo comienza ahí. Y en la medida que tú te vas metiendo de esos 300.000 años hacia el origen... Dr. File, averiguamos esa respuesta en breves minutos. Hacemos un corte, seguimos junto a Cristian Contreras Radovich. Esto es Mentiras Verdaderas, no te vayas. Manitos porque estamos haciendo el ranking de los grandes momentos de Dr. File este 2015, año que se acaba, y es bueno siempre recapitular los grandes episodios que hemos tenido en esta misma mesa de trabajo, siempre en vivo y en directo a través de las pantallas de la red, con nuestro hashtag abierto DrFileMB, @mentiras la red. Cristian Contreras Radovich, estábamos discutiendo sobre un tema fascinante y que confronta la Biblia con la ciencia, la fe versus el conocimiento científico, la creación de todo lo que conocemos. ¿Fue una gran explosión o fue justamente una creación divina de un Dios? Es lo que estamos discutiendo, muy concentrados en la teoría del Big Bang. Así es, que es la teoría científica y es la base para partir hoy en día porque, como les decía, estamos en una verdadera revelación cósmica. Esta generación tiene la fortuna de eso, Ignacio. Los avances científicos nos están abriendo la conciencia a un universo ilimitado, gigantesco y con muchos enigmas y misterios que lo vamos a ver, obviamente, pero en la medida, como estábamos señalando, en la medida que uno se va acercando a la gran explosión del origen, las leyes que hoy día nos rigen no son válidas. Es decir, uno entra en otro tipo de física. El concepto de tiempo que hoy día nos rige, en la medida que partimos de esos 300.000 años después del Big Bang hacia el origen, el concepto de tiempo es menos válido. El universo en esos primeros momentos es un plasma de energía. Y esto es muy relevante, porque el plasma de energía, el plasma, todos los amigos saben, es como la llama de una vela. Eso es plasma. La característica, fíjate tú, y esto es trascendental, pero la característica del universo en el origen es que es un gran plasma. Y la particularidad del plasma es que ante un estímulo responde colectivamente. Es decir, todas las partículas del universo están interconectadas unas con otras. Y en este sentido, el mismo comportamiento del origen del universo, el mismo comportamiento de la materia en el estado original del universo, este comportamiento plasmático, es el mismo comportamiento eléctrico que tiene el cerebro. Increíble. Nosotros estamos conectados cuánticamente con el origen del universo a partir del cerebro. Cada ser humano. Cada ser humano está conectado, no linealmente, porque hoy día se habla de la no localidad cuántica. Dos partículas pueden estar en el mismo, en distintos lugares al mismo tiempo, entre otras cosas. Entonces, eso es fundamental. Hay un principio de interdependencia de todo cuanto existe que proviene precisamente del origen del universo. Ahora, Dr. File, hemos puesto como punto inicial de discusión la teoría del Big Bang, ¿no? Que es reveladora, es alucinante, pero muchos se preguntarán en casa qué había antes del Big Bang, qué ha dicho la ciencia respecto de lo que había antes de ese punto inicial. Esa es la gran pregunta del millón. Yo escribí un libro que se llama ¿Por qué ocurrió el Big Bang? Por Editorial Universitaria.
me demoré 15 años en escribirlo. ¿Y uno qué puede decir al respecto? ¿Qué había antes? Porque origen significa antes del principio. Antes del principio, es decir, el principio es la explosión. Y antes del principio lo que había es un pleno de energía. La física le llama vacío. Vacío refiriéndose a una plenitud de energía. ¿Cómo era esta plenitud energética? Bueno, según las investigaciones que uno ha hecho, primero uno está como, mira, es como un lugar con muchos universos, pequeñas esferoides que potencialmente cada una de esas esferoides pequeñísimas tiene la capacidad de generar universos. En este sentido sería como un completo lleno de potencias inimaginables. Dentro de este universo, antes del Big Bang, según las tradiciones antiguas consistentes con la ciencia, hay dos regiones que se distinguen dentro de una multiplicidad de potencias. A ver. Esas dos regiones son, por un lado, la región de la luz, caracterizados por un huevo, una biunidad de la luz, inteligenciamente. Es como decir macho-hembra, unidos en un huevo de luz. La revelación cósmica y la religión cósmica habla de eso como si fuese la divinidad, dentro de un espacio divino mucho mayor. Es decir, hay muchas potencias, pero para el relato de este universo, del Big Bang, que es nuestro universo, ahí se distingue ese huevo, una elipse, macho-hembra, inteligenciamente, muy importante. Pero al mismo tiempo, dentro de esta energía que era festiva, las partículas en ese origen estaban de manera festiva, se distingue otra región, que para la física se llama es la escala de Planck, es decir, la materia en su estado más puro que hay, que es también, mira, se ve como una región elipsoide, pequeñísima, oscurísima, y que el relato de la religión cósmica lo asocia con todo lo que es la materia propiamente tal. Es decir, todos los sabores, por ejemplo, todos los metales surgen de esa región. Los sabores, el agrio, el soso, el amargo, el salado, surgen de esa región oscura. Otro elemento importante de esa región es que, según la tradición, la habita el príncipe de las tinieblas, el amo de la materia, que va, en un momento dado del relato, romper el huevo de Dios, de la divinidad, macho-hembra, ella, mente, inteligencia. En ese conflicto se va a dar y va a iniciarse una gran explosión. ¿Qué es lo que hoy día nosotros somos el resultado de este conflicto cósmico, Ignacio? La pregunta es en el @mentiras, la red hashtag DrFileMB. ¿Qué emperador gobernó el Imperio Romano cuando nace Jesús? Si crees que fue Herodes, retuitea. Si estás seguro que fue Augusto, pincha me gusta. A partir de este instante regalamos estos interesantísimos textos, gentileza de Editorial Universitaria. Señor director, retratos, antigüedad romana y primera cristiandad. Y también tenemos cultura chinchorro, las momias artificiales más antiguas del mundo. @mentiras la red. Hashtag DrFileMB, ahí están las coordenadas para seguir avanzando en este ranking, porque cuando ya son las 11 de la noche con 41 minutos, esto es lo mejor de Dr. File 2015. Recapitulamos grandes episodios y en el ranking pasamos al número 3. En el número 3, la supuesta y controvertida muerte de Paul McCartney.
miembro fundamental, uno de los dos compositores del cuarteto de Liverpool, Paul McCartney efectivamente ha tenido que cargar toda su vida con este enigma, ¿no? Para algunos simplemente un mal chiste, para otros efectivamente una teoría a considerar. Pero que bueno, capta la atención de todos los fanáticos de los Beatles, que es lo primero, lo más importante, y que nos habla de una leyenda popular. Una leyenda popular que bueno, que es una leyenda popular, pero a nivel mundial esto. Exacto. Pues. Es decir, muchísima gente en todas partes del mundo especula, polemiza, otros se hacen amigos a partir de estas discusiones, que es lo más importante obviamente, pero que todo tiene su origen. Uno tiene que recordarlo porque el 12 de octubre de 1969 se anunció por una radio que Paul McCartney había muerto. Es decir, eso es lo primero. Nosotros siempre es bueno en este recuento al menos recordar ese pasaje porque la historia comienza con un dato de 1969. Exacto. Veámoslas. Ahí va. Paul McCartney was killed in an automobile accident in early November 1966 after leaving EMI recording studios tired, sad and dejected. Entendemos, cuenta esta mitología, Dr. File, que Paul McCartney estaba en una sesión de ensayo, de trabajo creativo con los tres restantes integrantes de The Beatles. Toma su auto, se va a altas horas de la noche, ¿no? Por las calles, y tiene un accidente que, cuenta esta leyenda, es fatal. Así es. Estaba en Abbey Road grabando y a las 5 de la mañana sale. Había discutido con John Lennon. Con John Lennon. Porque la discusión ahí, bueno, esas son las discusiones de los genios de la música. Mientras John Lennon quería hacer aparentemente cosas más conceptuales, Paul McCartney quería hacer algo un poco más popular. Y a partir de esa discusión, bueno, partió uno por su lado, los otros Beatles se quedaron. Y es en el momento donde aparece todo este episodio controvertido. Es un episodio que uno tiene que recordar, claro, parte de un relato de la radio de 1969, pero también con el paso del tiempo, en el año 2005, el 1 de julio, llegó un misterioso documento grabado que es el documento de la controversia y de la polémica, porque se le llama el testamento de George Harrison. Y a partir de estos grabados que le llegaron a esta radio, se ha elaborado toda esta teoría de la conspiración y de la supuesta muerte de Paul McCartney. Entonces, todas las discusiones que existen hoy en día en el mundo entero dependen de ese supuesto testamento de George Harrison que llegó en el año 2005 a esta radio, al Highway 61 de California. Entonces, todos pelean sobre eso. ¿Qué decía ese documento? Contaba toda la historia que tú decías. Exacto. De ahí viene todo. De ahí viene todo. Es una supuesta revelación de George Harrison antes de su muerte, que plantea lo que supuestamente hicieron los Beatles en ocultar la muerte de Paul. Entonces, tenemos otra declaración de quién recibe el documento, porque unos dicen que es falso y que es una grabación, pero otros dicen que es verdadero, y ahí está la polémica. No se ponen de acuerdo. Veamos lo que señala. Vamos a ver. I'm Joe Gilbert from Highway 61 Entertainment. On July 1st, 2005, we received an unsolicited package at our offices in Hollywood, California. There was no return address, but it was postmarked in London. Inside was a mini cassette player and 2 mini cassette tapes. The tapes were labeled The Last Testament of George Harrison. On the tapes was the voice of a man claiming to be Beatle George Harrison. He told an incredible story. For 5 years, we tried to authenticate these tapes using 3 different forensic labs, but each test proved inconclusive.
Ahí está. El documento de la controversia. Lo que nosotros hicimos oportunamente fue, bueno, contar esta historia. Unos se enojaban por las redes sociales, ¿cómo es posible? Esto es una barbaridad. Otros estaban de acuerdo. Lo cierto es que es muy interesante comenzar a observar y también hacer algunas comparaciones, porque lo que nosotros, los siguientes testimonios que tenemos, son grabaciones que son las transcripciones de este mismo testamento de George Harrison. No es la voz de George Harrison la que nosotros vamos a escuchar, sino que es una voz que replica el documento encontrado que se envió a esa radio en el año 2005. Pero esa es la controversia. Y como tú decías, una vez que muere George Harrison, Paul McCartney, en este accidente, bueno, los Beatles son tomados por el servicio de inteligencia británico y les dicen que tienen que ocultar esta muerte por temor a que haya una especie de suicidio colectivo. Es decir, todo esto se habría inventado para evitar un suicidio colectivo de muchísimas mujeres que estaban enamoradas de Paul. Tenemos que entender que el fenómeno de la Beatlemanía, estos son ya datos duros propios de lo que significa para el mundo occidental en aquel entonces, para la historia de la música popular, un cuarteto de rockeros británicos que habían tomado toda la herencia del rock, del blues, sobre todo norteamericano, y desde las Islas Británicas, junto a otros proyectos como los Kings, los Who, los Rolling Stones, habían construido un lenguaje propio, nuevo, y lo habían exportado a todo el mundo y se había convertido en un fenómeno pop sin precedentes, algo realmente insólito. Y ellos estaban en aquella época donde esta leyenda, ¿no?, se sitúa en el ojo del huracán. O sea, la muerte de un Beatle en ese instante, en ese momento, efectivamente podía causar una debacle. Recordemos cómo llegaban en sus giras, cuando bajaban de los aviones, en los estadios, en las calles. Era un caos social. Las policías se veían desbordadas. No tenían capacidad humana de detener esas hordas de adolescentes desquiciadas con tal de obtener un mechón de Ringo, de Paul, de John, en fin. Efectivamente. Uno tiene que recordar lo que fue la década de los 60 en ese sentido. Fue la década, bueno, de la revolución hippie, de la pastilla anticonceptiva y de un despertar también mucho más revolucionario. Es decir, uno tiene que saber, o sea, uno cuando ve los fanáticos hoy en día en los estadios, claro, es más o menos normal. Pero esa década de los 60, como tú muy bien lo señalaste, fue la primera. Exacto. Donde aparecen estas mujeres, sobre todo siguiendo primero, hay que hablar siempre de Elvis Presley, con su movimiento pélvico que dejó a todas, pero locas pues, en su momento dado. Los que siguieron a Elvis Presley en gran medida y que de alguna forma lo tratan de opacar en un momento dado, los Beatles. Entonces generaban lo que generaban los Beatles en su momento dado. Lo van a recordar ahora, bueno, los que son como uno, un poco más viejos, pues los jóvenes no van a comprender mucho lo que fueron los Beatles, pero en realidad uno puede decir que la pregunta ¿es posible que haya habido un suicidio colectivo o que muchas se hayan suicidado? Esa es la pregunta, porque eso es la supuesta razón para haber ocultado, según esta teoría, la muerte de Paul. ¿Es posible o no? Es difícil la ciencia cierta saber si suicidios colectivos iba a ser la reacción de la juventud, de las adolescentes, sobre todo en aquel entonces, pero claro está que un caos social de alguna forma se iba a desatar, ¿no? Porque como estamos revisando las imágenes, lo que generaban los Beatles era un imán que para los gobiernos de la época, para las autoridades, para las policías, era algo insólito, inmanejable, porque como bien dice Cristian, nunca antes esto había sucedido, un fenómeno de esta magnitud, ¿no? Por lo tanto, la reacción ante la muerte de un Beatle podía significar una paralización. Una paralización. Y bueno, uno no puede quizá especular, suponer, pero supuestamente pudo haber habido alguna mujer que se haya, suicidado. Es posible.
No es, sobre todo cuando uno ve esas décadas de los 60, que es un paso de una sociedad muy conservadora a una sociedad mucho más liberal, donde la mujer comienza a despertar y que afortunadamente despertó para siempre después de esa generación. Sin ir más lejos, como bien citábamos a Elvis, el fenómeno del rock and roll, por primera vez la juventud se convierte en un ente. Antes uno o era un niño o pasaba a ser un adulto. La juventud no era ni objeto de deseo para el consumo, para el mercado, los jóvenes no tenían opinión propia, no existía el fenómeno de la rebeldía adolescente o de la necesidad de emanciparse de los padres aún viviendo con ellos. Todo eso nace con el fenómeno pop de la música de los Beatles, antes de Elvis, el rock and roll en general, ¿no? Eso como primeros antecedentes. Insistimos entonces en que no sabemos qué hubiese pasado, pero la noticia de la muerte de un Beatle en la cresta de la ola, como era su carrera en aquel entonces, iba a significar una debacle de aquellas. Así es. Y según este testamento de George Harrison, polémico testamento, el Servicio de Inteligencia británico los obligó y los presionó para ocultar la muerte de Paul. Se oculta la muerte. Vamos a revisar un nuevo artículo. Tenemos una declaración. En torno a esto. En torno a esto y precisamente de esta confesión de George Harrison. Veamos. Maxwell led us to a draped body and slowly raised the cover. John was sobbing uncontrollably. What we saw was ghastly. It was a body with a decapitated head next to it in a pool of blood. We stood in disbelief at the horrific sight. The head was split open, had an eye missing, and the air was burnt off. And there were no teeth, but for two molars sticking through the cheeks. But it was unmistakable. Is this Paul McCartney? Maxwell asked somberly. Yes, we confirmed. Now all cry. Maxwell then said, he kind of looks like a walrus, doesn't he? John raised his fists and began pummeling Maxwell, screaming, "No! I am the walrus, not him. I am the walrus. I am the walrus." A swift punch to the gut left John gasping for air on the ground. We gathered him up and walked back to the van in utter disbelief. Ahí tenemos parte de ese supuesto testimonio que, claro, sigue alimentando este mito, esta leyenda en el momento exacto donde se supone los tres Beatles sobrevivientes enfrentan el cadáver de Paul McCartney. Bueno, también esto lo plantean muchos hoy día como una explicación para, bueno, revivir a partir del año 2005 un poquito la leyenda de los Beatles que había. Bueno, los Beatles son famosos desde aquel tiempo, pero claro, han bajado un poco la popularidad, evidentemente, y que muchos dicen que se inventó esta historia para subir un poco y ponerlos de nuevo en la palestra. Sea lo que sea, bueno, son parte de estas leyendas populares fundamentales porque sucede que después de la muerte, cuenta el testamento, se hizo un concurso, y es un concurso de un doble de Paul, y ese concurso fue efectivo. Es decir, el doble de Paul se convocó y nunca se supo quién había sido públicamente el ganador. Pero se convoca esto para poder, según esta teoría, captar a alguien parecido a Paul que lo pudiese reemplazar. Y son las imágenes, las supuestas imágenes del Paul real y el Paul falso, ¿no? Así es, el falso Paul, que se le llaman, William Campbell. Entonces, aquí comienza de alguna forma, bueno, todas las especulaciones, porque unos dicen, ¿cómo es posible que lo hayan reemplazado si este canta tan fantásticamente como el anterior? ¿O es tan virtuoso como el anterior? Bueno, y se tiene razón en lo que se señala. Pero muchos han comenzado a observar también que, bueno, que las fisonomías van cambiando con el tiempo. Y uno puede decir, bueno, es lógico que cuando se van haciendo más viejos, van cambiando. Pero lo cierto es que según la conspiración,
al falso Paul le pusieron, bueno, le hicieron, en realidad era muy parecido, y le hicieron una cirugía plástica que lo ayudó a hacer, bueno, a tomar el rol que iba a faltar en la banda original de los Beatles. Todo esto, sea lo que haya surgido, y aquí viene la parte quizá más sabrosa de esta decodificación, porque según todo lo que cuenta en el testamento, los Beatles comenzaron a través de las portadas de sus discos a enviar mensajes a toda la fanaticada y de alguna forma a liberarse de esta supuesta carga impuesta por el M16, el servicio de secreto de Inglaterra, a instancia de la reina, obviamente. Algo así como los 3 Beatles sobrevivientes, algo desesperados por guardar este secreto que los agobiaba. Lo agobiaba. Cuando uno comete, mira, eso está establecido, cuando se cometen a veces crímenes, las personas no duermen tranquilas y necesitan hablar con la verdad o expresarla de alguna forma para poder liberarse de estas culpas que llevan sus conciencias. Y bueno, todo esto habría comenzado con los discos que comenzaron a publicar y que a través de los discos habrían comenzado a dejar los mensajes de esta, bueno, de esta cosa que si fue cierta, fue horrorosa, pues ocultar la muerte de un amigo de banda para seguir en el éxito. Pero sí tenemos, por ejemplo, un testimonio de este mismo documento que habla del disco traducido al castellano Alma de Goma. Rubber Soul. Efectivamente, y que claro, le pone el título haciendo referencia ya en esta lectura de segundo nivel que estamos haciendo nosotros, claro, una alma de goma. ¿Quién era la alma de goma? Alma plástica. Alma plástica, alma falsa en ese sentido. Paul, el Paul nuevo. Y tenemos el siguiente testimonio. Vamos. John shaped the album title as an upside-down heart, commonly associated with a lost love. Ringo, a card player, loved this because it was also the shape of a spade, and the ace of spades was known as the dead man's card. On the Rubber Soul back cover, though we all smoked, Paul was the only Beatle shown smoking a fag. In England, back in the 60s, cigarettes were known as coffin nails, so we thought this to be an appropriate clue. Primera carátula, primera supuesta prueba. Esto empieza a ser también fascinante, incluso para los fanáticos de The Beatles, ¿no? Decodificando y buscando claves, información oculta en cada portada de cada álbum. Recuerda lo que eran las portadas en aquel tiempo. Uno se quedaba pegado con las portadas de los discos, mirando lo que decían muchas veces. El mensaje que mandaban sus bandas en aquel momento, entonces eran muy relevantes. Como la siguiente también, otro álbum, que fue el álbum Revolver. Mi favorito. Y que también comienzan a hacer referencias. Aparentemente, según todo lo que uno sabe de esta explicación, es que el que más intranquilo estaba de todo esto era John Lennon. John Lennon quería decir todo esto públicamente. Y poco antes, era que supuestamente lo iba a decir, bueno, fue muerto John Lennon en su momento dado, pero aparentemente lo iba a revelar esta cosa que había hecho y que bueno, lo fue manifestando sobre todo John Lennon en este también disco Revolver que lo tenemos acá, pero lo interesante de esto es hacer estas lecturas de las carátulas como la siguiente. Vamos. William emerged from a second facial surgery with face swollen and sporting new scars. So for the album cover, a band photograph was deemed too risky. Instead, a drawing was used.
Paul is the only Beatle facing away, symbolizing his separateness and showing only one eye, the way we last saw Paul on that awful night. Next, we placed an open palm next to Paul's head. The common misconception is that this is an Indian symbol for death, but no such Indian sign exists. The open palm is in fact the final position of the hand gestures made by priests to bless a body before burial. At Paul's funeral, the priest held his hand in that position whilst we lowered Paul's coffin. Next, we placed a photo of Paul screaming in agony as we imagined him in the accident. Finally, coming out of Paul's ear, John put a strange little fellow who was signaling the audience to listen closely for clues. Uno tiene que recordar lo que fueron los Beatles, en el sentido de que estamos frente a la presencia de genios de la música. Recordemos que John Lennon era un genio maestro. Entonces, cuando uno comienza a analizar lo que están dejando, no solamente el contenido de sus canciones, las letras de sus canciones, uno comienza todavía, de alguna forma, a leer muchas otras dimensiones, porque cuando uno ve esa carátula que acabamos de ver, ¿pero a quién se le ocurre hacer eso? Solamente a genios artísticas. Cada carátula nos entrega más información. Ahora, hay algo interesante y tiene que ver con que esta supuesta muerte de Paul McCartney se sitúa cronológicamente en la explosión de la etapa más creativa de los Beatles y la que finalmente va a trascender y los va a convertir en genios de la música popular. Es ahí donde también empiezan algunas suspicacias o preguntas, pero por otro lado entendemos que siempre firmaron juntos a nivel compositivo, ¿no? A nivel autoral, la dupla Lennon/McCartney. Sin embargo, está comprobado que muchas de las canciones las componía uno y muchas de las canciones las componía otro por separado, pero decidieron en un acuerdo tácito de caballeros firmar siempre como una dupla, como una marca. Si esto es verdad, quiere decir que la dupla seguía firmando como una marca Lennon-McCartney, pero seguía componiendo nada más que Lennon, si es que fuese verdad esto del falso Paul. De lo contrario, siguieron componiendo juntos. En lo concreto, y me parece alucinante, es que esta historia se sitúa justo en el momento en que ellos, esto es sabido, ¿no?, estaban tan hastiados de las calcetineras, de los gritos, de tocar en vivo y no oírse. En aquella época la amplificación era totalmente distinta a la de hoy, ¿no? No se escuchaba nada con los gritos de las calcetineras, que deciden encerrarse en el estudio. ¿Qué pasa después? Lo averiguamos a la vuelta, queridos amigos. Esto es Mentiras Verdaderas. Lo mejor de Dr. File 2015 lo repasamos esta noche en primer capítulo. Cuídense que ya volvemos. Estamos revisando en el número 3 nuestro ranking de los grandes momentos que hemos indagado, explorado temas controvertidos, ¿cómo no? Como este supuesto accidente, fatal accidente de Paul McCartney y cómo se decide conspirativamente reemplazarlo por un doble, por un tipo sumamente parecido, para continuar con la carrera ascendente de éxito y fama internacional, de fama global por parte del cuarteto fabuloso de Liverpool, los Beatles. Discutíamos antes del corte sobre varias complejidades, ¿no? Uno empieza a analizar, así como lo hacen los fanáticos en casa. Justo cuando se da esta supuesta muerte, los Beatles entran en su etapa más creativa, aburridos de los shows en vivo, aburridos del grito de las calcetineras, de no irse a tocar y sentir que estaban tocando cada vez peor. Dicen, ¿saben qué? Se acabó esto, ahora vamos a crear. Nos vamos a encerrar en el estudio y nos vamos a dedicar a inventar cosas nuevas. Y así salen todos estos discos. Rubber Soul y Revolver justamente son los que marcan el giro creativo. Justamente los dos primeros discos que hemos revisado en torno a sus carátulas, en esta supuesta necesidad de la banda de expresar lo que había sucedido. Veamos la próxima carátula del siguiente disco de los Beatles, que es quizá una de las más reveladoras de esta conspiración del falso Paul, que es el álbum Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band. Vamos a verla. Strong gravestone, John created a clue requiring a mirror. In the middle of Lonely Hearts, you get the message 1,
1, 1. Axe, eat, die. The 3 ones represented the 3 live Beatles, and Paul was the axe, meaning he had been crossed out, dead. Cleverly enough, it also showed the date of Paul's demise. The first 2 numbers being 11 for the month of November, and the next 2 digits, I-Axe, the Roman numeral for 9, November 9. To the left, we are depicted as we were at Paul's funeral. Ringo had been crying, but said he could feel Paul comforting him as we peered down into the grave. Next, John placed an arrangement of yellow flowers to form Paul's left-handed bass guitar, with 3 wires for strings to signify only 3 remaining Beatles. The bass also formed a P for Paul when turned on its side. Another clue started with the word ear in the bass drum. Just under that, Paul's rugby trophy served as the letter I, spelling lies, while the arrangement of yellow flowers spelled Paul. Here lies Paul. On the far right, John placed a doll, and on her lap was a model of the white Austin Healey Paul was driving when he had the fatal crash. The doll was placed in the lap of a deathly-looking shrouded figure to represent the angel of death, who wore a blood-stained driver's glove in his left hand. Just above the B, John placed another doll, but split the head open to symbolize Paul's head injury. The priest's open hand was again above Paul's head, but this time it belonged to Stephen Crane, author of The Open Boat, that helped inspire us to pull off the cover-up. John, Ringo and I posed for the photo, but for Paul, a cardboard cutout was used, propped up by the rest of us, just like in real life. Next to Diana Dawes, John placed a mirror image of a walrus to illustrate Paul's final state of being. Seguimos en este ranking de los grandes hitos que han marcado los paneles de Cristian Contreras Radovich en Mentiras Verdaderas. Lo relevante, como siempre, ¿dónde está la respuesta final, Ignacio? En casa, por supuesto. En casa. Lo importante para nosotros es poner estos antecedentes, revivir también un poco a los Beatles, esta leyenda oculta, pero siempre lo hemos dicho al final de más de alguna vez que hemos conversado estas controversias, la respuesta a la verdad de esto está en Ringo Starr, que aún está vivo, y está precisamente en Paul, que aún está vivo. Por lo tanto, uno no pierde la esperanza de quizá en algún momento dado... ¿Tú dices de Paul o de Fall? O de Fall. Ahora, sea lo que sea, hay algunas declaraciones de, por ejemplo, de George Harrison y también de Ringo Starr que se refieren un poco peyorativamente a Paul y lo llaman false, como el falso Paul. Y eso está registrado en varias partes. Por lo tanto, mira, ojalá que antes de que partan al otro lado nos dejen escrito el testamento de qué fue la verdad de esta historia. Pero es un tema, lo importante es uno de los recuentos que estamos haciendo para pasar al próximo recuento, Ignacio. Así es, queridos amigos, porque este es el ranking del 5 al 1 de los grandes hitos que han marcado esta temporada 2015 junto a Cristian Contreras Radovich. Pasamos al número 2. Esto ha sido realmente revelador porque son los avistamientos ovnis que han marcado los cielos, tanto de día como de noche, en distintas localidades y geografías de nuestro país, Cristian. Así es. Lo hemos dicho más de alguna vez. Los ovnis andan por varias partes. Se observan y afortunadamente hay registros muy controvertidos que se ponen en la mesa, como el primero que estamos viendo, que esto se da
en la cordillera. Veámoslo. Y que como siempre las personas, todos estos son videos aficionados, es decir, no forman parte del grupo selecto de la ufología Oh, qué increíble. Con esto me chilena ni internacional. Estos son avistamientos simplemente caseros. Esto me acuerdo, Dr. File, cuando llegue el año nuevo, ahí voy a estar bailando Los marcianos llegaron ya, en homenaje a esta parte del programa, Dr. File. Se lo prometo. Mira, esto se ve en la cordillera. Afortunadamente, ¿qué es lo que pasa con esto? Que yo también lo he visto. Es decir, son unas especies de espejos que en un momento dado, como lo estamos viendo en pantalla, se posan arriba y bueno, reflejan un rato de luz o reflejan el sol y de repente desaparecen. Esto es muy extraño porque efectivamente en la cima de ese cerro originalmente no hay nada. Con suerte uno encuentra un poco de vegetación. Efectivamente. No hay ninguna construcción que el ser humano haya hecho ahí. Esto es Santiago y se ha visto más de alguna vez. Como te dije una vez jugando tenis, lo vimos con un amigo y lo vimos en pleno día, exactamente lo que estamos viendo en pantalla. Un haz de luz misterioso. Así que, para que sepa la gente, eso se está viendo. Hay algunos que lo atribuyen a algunas explicaciones de la aeronáutica civil. Pero vamos con el próximo, señor director. A ver. Aquí ya cayendo la noche. Atardecer. Oh, mira, ahí un haz de luz. Y esto es los Andes, muy a aquí la altura. cerquita. En los Andes, claro. Sí, y aprovechamos mandarle muchos saludos a todos los amigos de los Andes. Mira, ahí está, y como que se atiende a apagar. Pero claro, ¿podría ser una estrella, Cristian? Mira, no puede ser una estrella. No tiene las características de una estrella. Porque es demasiado luminosa y solo una, además. Así es. Está medio nublado, vemos ahí. Así es. Por lo tanto, ahora, como señalamos, o sea, esto no forma parte del grupo de la ufología moderna. Por eso vamos al próximo. Ahí está y... Oh, esto ya lo hemos visto, Cristian, lo hemos estudiado en otros capítulos. Varias lucecitas que forman una suerte como de cuncuna o forma. Esto es Santiago. Mira, cuando mostramos esto, afortunadamente algunos amigos se comunicaron conmigo y me señalaron que esto podría ser, ejercicios de la Fuerza Aérea. Ya. Pero no podemos comprobarlo en un 100%. Sea lo que estamos viendo, esto se vio en Santiago y es tremendamente enigmático. Por lo tanto, vamos al otro rápidamente en este recuento, porque esto se da en Limache. Oye, pero esto es impresionante. Aquí veo un verdadero platillo volador. ¿Eso es una cámara de seguridad, Cristian? Así es. Una cámara de seguridad que en un momento dado, un día, logró captar esto. Impresionantes imágenes, queridos amigos. Estamos haciendo el ranking del 5 al 1, los grandes momentos vividos esta temporada 2015 junto a Dr. File. Hacemos un alto y volvemos para conocer el número 1. Queridos amigos, seguimos haciendo mentiras verdaderas cuando ya son las 0:30 en un apasionante capítulo de recuento. Ojo, no es solo el único capítulo de recuento, ¿no? Es la primera parte que continuará la próxima semana, día de viernes, por supuesto, junto a Dr. File, Cristian Contreras Radovich. Del 5 al 1, grandes hitos que han marcado estos paneles, estas discusiones este 2015. Pasamos raudos al número 1. Grandes extinciones de vida en masa. ¿Cómo podemos definir en este número 1 parte relevante de los episodios que hemos hablado este año? La gente le ha interesado muchísimo este capítulo, porque tiene que ver con el pasado, pero tiene que ver con el presente. ¿En qué sentido? Desde que aparece la vida en la Tierra hace 3.500 millones de años, en los mares poco profundos que habían, durante toda la vida geológica, la vida en la Tierra, ha sufrido
en estos 3.500 millones de años al menos 6 grandes extinciones de vida en masa. En realidad son más extinciones de vida en masa, pero uno tiene que recordar algunas que son muy relevantes, como la gran mortandad que estamos viendo acá, y que esta ocurrió en el período pérmico, hace 250 millones de años, y que fue la más grande de todas las extinciones de vida que ha ocurrido en la Tierra, que mató al 96% de la vida, y que ocurrió, Ignacio, por el vulcanismo de la Tierra. Aparentemente, según todo lo que se ha estudiado, un gigantesco volcán en Siberia hizo erupción y prácticamente acabó con la vida de aquel tiempo hace 250 millones de años. Esto podría haber sido acompañado también por impactos de meteoritos y, ojo, muy relevante para los amigos en casa, esta extinción duró 1 millón de años. Es decir, uno tiene que darse cuenta para dimensionar, porque el ser humano, como nosotros, vivimos apenas 50, 60, 70 o con suerte 80 años, no dimensionamos los ritmos de la vida en la Tierra, que son ritmos mucho más grandes. Exacto, somos un punto, la vida de un ser humano es un punto microscópico en toda la cronología de la cual existe cuenta. Entonces démonos cuenta que, claro, la extinción devastó al principio, pero el vulcanismo, todo esto, después un meteorito, pero que duró 1 millón de años la extinción, y que mató al 96% de la vida hace 250 millones de años. Muy relevante darnos cuenta de eso, para recordar también la última de las grandes extinciones del pasado, que fue la extinción de los grandes dinosaurios hace 65 millones de años. Esa extinción, según lo que hoy día uno sabe, ocurrió por el impacto de un meteorito muy grande que cayó en el actual Golfo de México, y que dejó al menos su huella en lo que es el cráter Chicxulub. Se han descubierto también impactos de meteorito en esa época también en la India, por lo tanto es posible que haya sido más de un meteorito, pero el gran meteorito fue el que devastó a los dinosaurios hace 65 millones de años. Esta extinción de vida acabó con el 76%, de los animales, de la flora y la fauna que había. El meteorito, al caer, habría generado un tsunami de varios miles de metros de altura. Se habla incluso de más de 3.000 metros de altura, el tsunami, la ola que devastó primero. Pero volvemos a los ritmos que tenemos que entender de la Tierra, porque según los antecedentes, claro, al principio queda la escoba donde cae el meteorito. Los primeros 30 días en toda la zona fue devastador, pero esta extinción habría durado aproximadamente 1000 años de extinción. Entonces, es para que nos demos cuenta de que en realidad lo que no somos nada. No somos nada, y cómo se viven las extinciones. Las extinciones, ojo, se demoró 1000 años dentro de una vida que tiene 3.500 millones de años para acabar simplemente con el 76% de la vida. Y hay que recordar también que en la extinción de los grandes dinosaurios, lo que más destruyó la vida fue todo lo que es la lluvia ácida. Es decir, durante muchísimos años la Tierra habría quedado cubierta por una nube tóxica que impedía que entrase el sol, y que la lluvia que se generaba era una lluvia ácida que fue destruyendo la flora y la fauna, y que terminó por acabar con el 76% de la vida. Qué increíble, o sea, fue un planeta inhabitable durante muchísimos años. Es ahí. Entonces, ¿por qué se recuerda esto y todos los amigos en casa recuerdan al menos este episodio? Porque nosotros hoy día, Ignacio, estamos viviendo una sexta extinción de vida en masa sobre la Tierra. Hoy,
debido a todo lo que hemos hablado más de alguna vez. El calentamiento global. A la crisis medioambiental, al calentamiento global, a la intervención del hombre sobre la naturaleza. El hombre se ha transformado en un agente destructor de la naturaleza, de la vida animal, y la vida ha comenzado una extinción. Es tan importante porque desde 1947 se han extinguido al menos un 25% de especies sobre la Tierra. Es decir, en 50 años, este antropoceno, esta era geológica donde el hombre es agente de impacto y destrucción, está afectando sobre todo la vida de los animales. La flora y la fauna se está viendo devastada. ¿Y por qué hacemos esta reflexión final? Porque recordemos, las extinciones duran a veces miles e incluso millones de años. Y nosotros estamos viviendo una extinción ahora de la vida, sobre todo de los grandes animales. El ser humano, por su lenguaje artificial, puede vivir en la artificialidad. Los seres, bueno, como le decimos nosotros, nuestros hermanos menores, los animales, los elefantes, todos los animales que están viviendo una verdadera sexta extinción. Llamada de atención también por todo lo que fue la cumbre climática que finalizó la semana pasada. Se están tomando medidas, las esperanzas no están totalmente acabadas, hay esperanzas, pero que quede claro que según estos antecedentes estamos viviendo una sexta extinción de vida en masa sobre la Tierra.